Hola caminantes, acompáñenme a explorar el corazón del campo mexicano, donde el camino nos llevará a una nueva historia. Dicen que si te atreves a caminar solo por la noche en el callejón de las brujas, podrías oír el eco de unos tacones que no pertenecen a nadie o a nada. ¿Quién es la mujer que muchos aseguran haber visto en ese rincón del viejo Veracruz? ¿Y por qué todos los que la han encontrado terminan marcados para siempre? Muchos no lo saben, pero a unas solas cuadras del famoso malecón existe un callejón escondido entre construcciones antiguas, de esas que guardan más secretos que historia. Se dice que ahí, desde finales del siglo XIX, empezaron a ocurrir cosas extrañas, luces que se apagaban sin razón, susurros que venían de las paredes y una figura femenina que aparecía solo cuando alguien estaba completamente solo. Una versión muy poco conocida entre los viejos habitantes del puerto de Veracruz, que en ese callejón vivía una mujer llamada Doña Mercedes, conocida por muchos como la bruja buena. Ayudaba con remedios, cuidaba a los enfermos e incluso, según algunos, salvó a varios marineros de morir por fiebres tropicales. Pero la gente cambia cuando tiene miedo. Una noche de 1887, una niña desapareció y aunque no había pruebas, la culpa cayó sobre Mercedes. Dijeron que ella la había entregado a fuerzas oscuras y sin juicio ni defensa, un grupo de vecinos furiosos la sacó a rastras de su casa, la arrastró hasta el callejón y ahí mismo la lincharon. Desde entonces comenzaron los susurros, que si una figura se aparecía llorando por las noches, que si las puertas se abrían solas cuando el viento no soplaba, y que si alguien osaba mencionar su nombre en voz alta dentro del callejón, algo lo seguía hasta su casa. Pero eso podría ser solo una leyenda, ¿no? O al menos eso pensó don Manuel, un empleado de telégrafos jubilado, que en los años 70 acostumbraba a caminar todas las noches por ese callejón de regreso a su casa. Una noche regresaba de visitar a su compadre y según contó después, notó que las farolas del callejón estaban apagadas, aunque en la calle anterior todas funcionaban perfectamente. Caminó de todos modos, pero al llegar a la mitad del callejón, escuchó el eco de unos tacones lentos, regulares. Sin pensarlo, se detuvo y ahí la vio. Una mujer vestida de luto, de rostro pálido y sin expresión. Dicen que don Manuel llegó corriendo a su casa, pálido como papel, que estuvo enfermo por semanas y que nunca quiso volver a hablar del tema. Años más tarde, antes de morir, dijo en voz baja, no era una mujer, era algo más. Y miró como si supiera lo que hice, pero nunca explicó qué quiso decir con eso. Ahora dime tú, caminante, ¿quién era esa mujer realmente? ¿Una víctima que busca justicia? ¿Una presencia maligna nacida del odio? ¿O solo el eco de nuestra culpa? Cuéntame en los comentarios porque esta historia apenas comienza. Durante los años 80, se dice que un periodista capitalino, enviado por una revista de crónicas urbanas, viajó al puerto de Veracruz
para investigar leyendas locales. Su nombre no aparece en los registros, pero algunos ancianos de la zona aún recuerdan a un joven forastero con grabadora de cassette en mano que preguntaba por la bruja del callejón. Cuentan que se hospedó en una vieja pensión cerca del callejón. Durante el día caminaba por el malecón, hablaba con vecinos, tomaba notas, pero en las noches se adentraba solo en el callejón con la esperanza de obtener alguna prueba o testimonio directo. Una noche grabó algo. Nadie sabe con exactitud qué contenía esa cinta, pero después de eso desapareció. Hay una versión que afirma que fue encontrado días después, desorientado, vagando por las afueras de la ciudad, sin recordar su nombre ni por qué estaba ahí. Otra versión más oscura asegura que nunca más se le vio. Su habitación quedó intacta, la grabadora encendida y la cinta completamente en silencio, como si se hubiera borrado sola. Una vecina del callejón, doña Eustolia, quien vivió allí más de 60 años, dijo una vez en voz baja mientras tejía en su mecedora: esa mujer no era bruja, pero se volvió algo más, algo que no perdona. Ese callejón es su casa y lo será hasta que alguien pida perdón de verdad. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de quienes la oyeron, porque días después murió de forma repentina, sin estar enferma ni haber mostrado ningún malestar. Solo se acostó y no despertó jamás. Ya en los años 90 hay una versión poco conocida sobre un turista español que viajó solo al puerto, amante del misterio, coleccionaba historias de fantasmas y lugares embrujados. Se alojó cerca del centro y preguntó en el mercado por leyendas locales. Una anciana le habló del callejón y él, emocionado, fue directo a grabar con una de esas cámaras grandes que usaban cinta. Nunca regresó a su hospedaje. Solo encontraron su mochila y en ella la cámara, pero sin cinta. El callejón fue revisado por autoridades locales, pero no hallaron rastro de él. Algunos suponen que fue víctima de un asalto, otros que simplemente desapareció por voluntad propia, pero los que conocen bien el lugar bajan la voz al hablar de eso. Hay quien afirma que su figura puede verse de vez en cuando, confundida entre las sombras del callejón, como buscando una salida, pero nadie se atreve a acercarse demasiado. ¿Será que el callejón guarda las almas de los que no respetan sus secretos? ¿O solo es el miedo colectivo disfrazado de sombras y pasos perdidos? ¿Tú qué crees, caminante? La leyenda más reciente ocurrió hace apenas unos años. Un joven repartidor, empleado de una empresa de comida rápida, se dice que recibió un pedido nocturno cerca del Callejón de las Brujas. El sistema marcaba la ubicación justo al final del callejón, aunque el número no correspondía a ninguna casa. Pensaba que era un error. Decidió acercarse caminando. Eran casi las 11 de la noche.
Mientras avanzaba, empezó a notar que el silencio se volvía más denso. No había perros ladrando, ni autos, ni siquiera viento, solo un silencio que pesaba. De pronto, una figura se dibujó al final del callejón. Una mujer alta, vestida completamente de negro, no se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Él se detuvo. La mujer levantó lentamente el brazo y le hizo una seña para que se acercara. El repartidor, según contó más tarde entre susurros, no supo si fue el miedo o la curiosidad, pero dio un paso adelante. Y en ese instante se apagaron las luces del callejón. Todo quedó a oscuras. Sintió un frío intenso. El celular se apagó solo y el pedido que llevaba desapareció de sus manos. Corrió, tropezó, gritó. Cuando salió del callejón, la luz volvió. Los vecinos no escucharon nada. El joven renunció al día siguiente. Jamás volvió a pasar por esa zona. Hay lugares que no quieren ser visitados, dijo después. No es miedo lo que sientes, es como si algo te mirara desde el aire. Hay quien dice que la mujer del callejón solo se muestra a los que llegan solos o a los que no creen en ella, que no busca dañar, sino recordar lo que se le hizo, lo que se le negó, lo que jamás se le pidió perdón. Algunos aseguran que el Callejón de las Brujas no aparece en los mapas oficiales, pero se encuentra oculto entre las calles del centro histórico, a pocas cuadras del antiguo convento betlemita, no muy lejos del mercado Hidalgo. Es un tramo angosto, con casas coloniales que muchas están cerradas desde hace décadas. Durante el día pasa desapercibido, pero en las noches, dicen, el ambiente cambia. Hay quienes afirman que su entrada está oculta tras una reja oxidada entre dos locales cerrados, sin ningún letrero, o que solo se puede ver completo cuando caminas solo y no lo estás buscando. Y tú, caminante, si un día visitas el puerto de Veracruz y sientes un escalofrío al pasar por un callejón sin nombre, ¿te atreverías a mirar al fondo? El muñeco de la Galatea. En 1878, un inmigrante asturiano llamado Ulibarri fundó la Galatea, una tienda de ropa que se volvió rápidamente una de las más populares y elegantes del puerto de Veracruz. Allí, los jarochos encontraban prendas de calidad superior y lo último en moda para la época. Pero lo que realmente capturaba la atención de todos no eran las telas ni los diseños, sino un muñeco colocado por el aparador. Este muñeco no era cualquier figura de exhibición. Con rasgos tan definidos y realistas que parecía tener vida propia, el muñeco vestía ropas antiguas y sostenía un cartel con las ofertas del día, casi como si fuera el encargado de anunciar las promociones. Los transeúntes se detenían a observarlo, algunos con curiosidad y otros con cierta inquietud. Se rumoraba que el muñeco movía sus manos, parpadeaba e incluso sonreía con una expresión que iba de lo amable a lo siniestro, dependiendo de quién lo mirara.
Con el paso de los días, esos rumores se hicieron más oscuros. Vecinos aseguraban haber visto lágrimas o gotas de sangre correr por el rostro del muñeco. Algunos decían que al caer la noche, el muñeco desaparecía misteriosamente y que al día siguiente reaparecía en su lugar, pero con marcas nuevas o un olor pestilente en el aparador. La tienda estaba en la esquina de Independencia y Mario Molina, un punto concurrido del puerto de Veracruz, donde todos conocían la leyenda. El miedo empezó a crecer entre los adultos, pero los niños del barrio veían al muñeco como un juego macabro. Entre ellos, Pedrito y Ramoncito, dos hermanos de 7 y 8 años. Destacaban por sus bromas crueles. Cada tarde, después de las 5, iban a molestar al muñeco, haciéndole muecas y burlas a través del vidrio. Aunque parecía un simple juego, esas burlas desatarían una cadena de eventos que nadie pudo olvidar. Los hermanos Pedrito y Ramoncito no solo molestaban al muñeco durante las tardes, sino que sus burlas se volvieron cada vez más intensas. Iban con frecuencia al aparador, hacían muecas, insultos y hasta amenazas de arrancarle las cejas o bañarlo en el mar, sin miedo a las historias que se contaban sobre él. La tienda cerraba sus puertas al caer la noche, pero la inquietud aumentaba cuando se corría el rumor de que el muñeco se movía solo y que por las noches se escuchaban susurros extraños y pasos pequeños en el interior del local. Nadie sabía qué tan cierta era la historia, pero la sombra del miedo ya había caído sobre el lugar. Un día, Pedrito y Ramoncito desaparecieron. No aparecieron por 12 largos días y nadie sabía dónde estaban, ni qué les había pasado. Cuando finalmente regresaron, estaban cubiertos de moretones y arañazos, con los ojos llenos de miedo y la voz entrecortada. Contaron una historia aterradora. Aquella noche, mientras caminaban cerca de sus casas, el muñeco de la Galatea apareció de la nada. Según ellos, el muñeco los había esperado, ofreciéndoles dulces para acercarlos, pero cuando lo hicieron, los atacó sin piedad hasta dejarlos casi desmayados. La gente del barrio escuchó sus gritos y juraba haber visto al muñeco desaparecer entre las sombras, sin dejar rastro. Sin embargo, esa experiencia no fue suficiente para que los niños dejaran de molestar al muñeco. Al contrario, sus burlas y amenazas continuaron, aumentando la tensión en el vecindario. Días después, el horror se hizo realidad. Los periódicos del puerto publicaron una noticia que nadie quería creer: el brutal asesinato de Pedrito y Ramoncito. Los cuerpos fueron encontrados cerca de sus casas con múltiples heridas de latigazos y un profundo corte en la garganta que causó su muerte. El responsable nunca fue capturado, pero el muñeco desapareció misteriosamente del aparador y en su lugar quedó un cartel con una escalofriante frase escrita a mano:
Yo fui quien dio muerte a Pedrito y a Ramoncito. Después de ese momento, la tienda La Galatea cerró sus puertas y nunca volvió a abrir. Pero la historia no terminó ahí. Después del brutal asesinato de los niños, La Galatea dejó de ser una tienda de ropa. Con el paso de los años, el local se transformó en un restaurante de comida rápida. Pero la leyenda del muñeco nunca desapareció. Algunos clientes y empleados del lugar cuentan que, especialmente en el segundo piso, donde están los sanitarios y un área para comer, aseguran que aún pueden escuchar los pasos pequeños y risas infantiles cuando no hay nadie alrededor. Algunos cuentan que sienten una presencia extraña, una sombra que parece observar desde las esquinas y susurros que parecen venir del pasado. El dueño original de la Galatea, se dice, había comprado ese muñeco en una casa de antigüedades, sin saber el oscuro secreto que traía consigo. Ahora, aunque el local ha cambiado por completo, la historia sigue viva, y aquellos que la conocen prefieren evitar el segundo piso después del anochecer. La pregunta que queda, caminante, es: ¿crees que el muñeco sigue caminando entre nosotros? ¿O solo es una historia que el tiempo no quiere dejar morir? La condesa de Malibran. La siguiente historia ha recorrido siglos entre las calles y sombras del puerto de Veracruz. Una leyenda que mezcla misterio, tragedia y un alma que no ha encontrado descanso. Prepárense para descubrir el oscuro secreto de la condesa de Malibran. La historia que aún susurra en las noches del centro. Era una mujer noble, de una belleza y porte que llamaba la atención de todos en la sociedad veracruzana. Pero detrás de su fachada elegante y sus vestidos de seda, se escondía un corazón atormentado por la tragedia, la muerte inesperada de su esposo, un hombre influyente y respetado. Cambió para siempre su destino. Después de este suceso, la condesa se retiró a su mansión, una imponente casa colonial ubicada en el centro del puerto. Los vecinos la veían rara vez y comentaban que las ventanas permanecían cerradas, que las luces parpadeaban en las noches y que un silencio sepulcral envolvía la propiedad. Pero no solo eso. Algunos testigos afirmaban que por las noches se podían escuchar susurros apagados y pasos suaves que recorrían los callejones cercanos, como si alguien buscara respuestas en la oscuridad. La gente empezó a hablar de una presencia extraña que rondaba la casa, una sombra que parecía llorar por un amor perdido y que nunca hallaría descanso. Tras la muerte de su esposo, la condesa de Malibran se sumió en una profunda tristeza que la aisló del mundo exterior. La vida en la mansión se volvió sombría y silenciosa, y poco a poco se fue apagando la luz que antes iluminaba
aquella imponente casa en el corazón del puerto. Los vecinos empezaron a notar cambios extraños. Las flores que adornaban el jardín se marchitaban sin razón aparente, y por las noches las ventanas parecían iluminarse con una luz propia, tenue, pero inquietante. Algunos relatos hablan de luces que danzaban en la oscuridad, sombras que cruzaban rápidamente y susurros que helaban la sangre de quienes lo escuchaban. Muchos creían que la condesa estaba poseída por una tristeza tan profunda que había roto la barrera entre la vida y la muerte. Se dice que caminaba por los pasillos de su casa, vestida con sus ropas blancas, como una aparición espectral que buscaba algo o a alguien perdido para siempre. Incluso cuentan que algunas noches la figura de la condesa apareció en las calles cercanas a su mansión, y quienes la vieron juraron que sus ojos reflejaban un dolor infinito y una desesperación que traspasaba lo humano. Algunos aseguraban que sus lamentos podían oírse con el viento, una melodía triste que invitaba a acercarse y al mismo tiempo infundía temor. Mientras tanto, la mansión fue quedando abandonada por años, hasta que se convirtió en una ruina envuelta en leyendas y rumores que solo aumentaba su misterio. La condesa desapareció de la vista pública, pero su historia quedó grabada en la memoria del puerto. Con el paso de los años, la figura de la condesa de Malibran se convirtió en leyenda viva entre los habitantes del puerto de Veracruz. Se dice que su espíritu aún vaga por las calles y callejones del centro histórico, buscando respuestas que nunca obtuvo en vida. Muchos visitantes y locales han relatado encuentros con una figura femenina vestida con ropas antiguas que aparece al caer la noche. Algunos aseguran haber sentido una presencia fría y melancólica que los acompaña brevemente para luego desaparecer sin dejar rastro. Los relatos hablan también de susurros en el viento, de una melodía triste que parece venir de la nada, y de sombras que se mueven justo en el borde de la vista. Nadie sabe con certeza qué busca la condesa, pero su historia deja una pregunta abierta: ¿qué ha pasado de generación en generación? ¿Está su espíritu condenado a vagar eternamente por las calles que un día fueron su hogar?